mí el laberinto de los espíritus es la culminación de un largo proceso de creación que me ha llevado prácticamente 16, 17 o casi 18 años en que he escrito estas 4 novelas, y este ha sido un poco el momento más gratificante para mí, y confío que también lo sea para los lectores, porque es el momento en el cual todo el esfuerzo, todo aquello que se ha ido construyendo con los años, los personajes, las atmósferas, las aventuras, las tramas, las subtramas, finalmente todo cuaja, todo encaja y el diseño del gran laberinto de historias finalmente cobra sentido. En ese sentido, para mí ha sido pues una gran aventura el poder completar y acompañar a los personajes hasta el corazón de la intriga, del misterio que se esconde en el cementerio de los libros olvidados. Y bueno, y ahora me ha quedado un poco esa sensación, ¿no?, del trabajo hecho y el alivio por un lado, y por otro lado también la pequeña tristeza de despedirme de estos personajes que de algún modo también se quedan con uno para siempre. En el laberinto de los espíritus nos vamos a encontrar con todos los personajes que ya conocíamos en la saga, desde los personajes que habíamos conocido en La sombra del viento, por supuesto Daniel Sempere, Bea, Fermín, la Bernarda, el padre de Daniel, el terrible inspector Fumero, Julián Carax, Nuria Montfort, todos aquellos personajes. Nos vamos a encontrar también con los personajes del Juego del Ángel, David Martín, el señor Corelli, Isabela. Nos vamos a encontrar también con los personajes que habíamos conocido en El prisionero del cielo, sobre todo Mauricio Valls, también las aventuras de Fermín, de otros personajes, amigos, colaboradores. Y además vamos a conocer personajes nuevos, personajes claves, que son los que nos van a ayudar a completar esta aventura, a completar el misterio. Y en este caso hay varios personajes muy importantes. Hay sobre todo un personaje clave, que es un personaje que a mí me gusta mucho, que es casi mi personaje favorito en toda la saga, que es una mujer llamada Alicia Gris, que va a ser un poco la clave, la llave que nos va a permitir abrir todas las puertas de este laberinto de historias. Bueno, una de las cosas que ha explorado la saga y que de algún modo culmina en el laberinto de los espíritus son los personajes maléficos, los villanos de la saga, ¿no? Y muchas veces pues son los villanos, a veces los personajes más seductores o más interesantes. En este caso, el laberinto de los espíritus trae una buena carga de villanos operáticos, de villanos tremendos, algunos muy malvados. Luego hay también villanos atrapados en su infinita trama de grises, ambiguos, que no sabemos muy bien dónde pisan o juegan a diferentes barajas, y poco a poco, a medida que avanza la trama, vamos descubriendo más sobre ellos. En este caso nos vamos a encontrar con algunos personajes muy interesantes, algunos villanos que parecen casi herederos del terrible inspector Fumero. Hay un individuo llamado Endaya, que cuando lleguemos a conocerlos y conozcamos sus métodos, realmente el amigo, el viejo inspector Fumero, nos va a parecer un poco salido de Bambi, ¿no? Y luego nos vamos a encontrar a un villano que es un poco el contrapeso de Alicia Gris, la gran protagonista del laberinto de los espíritus, que es un personaje muy complejo, que tiene muchos niveles, muchas tramas, y que va a dar un gran juego del ratón y el gato con Alicia y con los demás personajes. Igualmente nos vamos a encontrar con Mauricio Valls, que era el gran villano del prisionero del cielo, y esta vez vamos a llegar hasta el fondo de su historia y de su personalidad y de su mundo, y vamos a ver realmente lo que ha hecho este hombre, cómo ha llegado a llegar a donde estaba y cómo ha ejercitado el poder desde las tinieblas del régimen, que el marco histórico, que las circunstancias le han permitido ser un poco quien era. Y yo creo que el lector, yo creo que se va a sorprender al conocer algunos de estos personajes, porque no son lo que espera. En las anteriores novelas de la saga, el rol de muchos personajes femeninos a veces era un poco dickensiano, nos recordaban aquellos ángeles dickensianos de bondad o de entrega o de generosidad. En el laberinto de los espíritus yo creo que toda esta trama se complica un poco y hay muchos más personajes intermedios, y encontramos personajes femeninos que no solo son presencias bondadosas, muy al contrario, encontramos algunos personajes realmente terribles. En ese sentido hay una mayor complejidad en la construcción de todos los personajes que podríamos llamar bondadosos, no tan bondadosos, ¿no?, los personajes realmente malvados, y luego muchísimos otros personajes que son un poco como en la vida real, prisioneros de sus circunstancias.
El laberinto de los espíritus, al igual que las otras novelas del ciclo del Cementerio de los Libros Olvidados, utiliza diferentes líneas temporales y a través de la trama viajamos a diferentes momentos en la historia, pero tiene un momento central, tiene una trama central que está ubicada aproximadamente un año después de los sucesos que se relatan en El prisionero del cielo. Ahí retomamos un poco las aventuras de Daniel, de Fermín, y de todos los nuevos personajes, y un poco concluimos aquel momento de tensión en el que nos dejaba el final del prisionero del cielo, en el cual Daniel Semperé siente ese ansia de venganza, de vengar la muerte de su madre, de resolver finalmente el enigma que se oculta detrás de toda esta trama, pues entramos ahí y entonces entramos a fondo. En ese sentido, la trama principal se desarrolla a finales de los años 50, principalmente en Barcelona, también en Madrid y en diferentes escenarios alrededor de estas dos ciudades. El título del laberinto de los espíritus tiene su propio sentido, del mismo modo que en La sombra del viento el título no era solo el título del libro que estábamos leyendo, sino era el título de un libro sobre el que estábamos leyendo y del cual entrábamos y salíamos, y de algún modo al final de la novela se fundían ambos libros. En este caso hay un juego similar, pero que abarca un poco a todo el cuarteto de novelas. El laberinto de los espíritus es una alusión a este gran laberinto de historias que forman las 4 novelas, a esta Barcelona gótica y misteriosa en la cual hay 1000 tramas, 1000 personajes que quedan articulados en nuestra historia, y a la vez hace referencia a una serie de libros misteriosos que es la serie del laberinto de los espíritus, que tiene un rol muy importante dentro de la propia trama, con lo cual iniciamos un juego del libro dentro del libro, pero esta vez este juego de entrar y salir tiene muchos más niveles de los que tenía en el caso de La sombra del viento, donde habían 2 libros de los que entrábamos y salíamos. Aquí realmente este efecto de zoom, de entrar en las páginas de un libro que nos lleva a otro, que nos lleva a otro, y luego volvemos a salir, es mucho más complejo y engloba todo el juego de las 4 novelas.